los que aún vivimos y que alguna vez desde nuestros modestos lugares fuimos convocados para escribir alguna página en la historia, queremos que esa página no quede en blanco o que esa línea de la historia no quede en blanco. Por eso traemos desde el recuerdo cosas que seguramente ustedes no conocen y que forma parte de la historia de nuestro país, de nuestras luchas, o sea, luchas silenciosas que hicimos los que éramos don nadie y que seguimos siendo. O sea, el pueblo, la gente, el sentimiento de una nación, la estirpe. Entonces nosotros fuimos convocados por la fortuna, por la providencia, por el destino, quién sabe. Y tuvimos oportunidad de hacer una sola línea modesta. Pero es muy importante, sobre todo cuando esa línea tan importante fue acompañada de un gran personaje de nuestra historia. Hoy te voy a contar algunas cosas secretas, desconocidas, posiblemente para muchos de ustedes, de nuestro exilio. Un pedazo nada más. Habría muchas cosas para contar, pero vamos a relatar o voy a remembrar o a rememorar una cosa muy dramática, que fue, pues, como todas las cosas dramáticas del exilio, digna de tener en cuenta y por lo menos conocerlo. Y claro, como todo exilio implica grandes cuotas de sacrificio y grandes riesgos. O sea, el que sale al exilio sale por alguna razón que afectó a algunos intereses que realmente esos intereses de resentimiento proliferan en tratar de vengarse de alguna forma. Y la venganza es terminar con el exiliado o por lo menos anularlo implícitamente. Nosotros observamos y acompañamos un exilio glorioso de uno de los hombres más importantes de nuestra historia. Y yo hago estos comentarios porque mucha gente en el continente no sabe de nuestra historia y de las luchas de nuestro pueblo argentino, que en su profunda negación incluso ignora hasta los acontecimientos más importantes que sucedieron. Por eso, este es un mensaje más que para los argentinos, que sí es importante y que vale la pena que lo conozcan también, es para ver que las luchas se entablaron en todos los rincones de nuestra América. Entonces el exilio implica una enorme cuota de desarraigo, o sea, de perder todo lo que uno estaba haciendo en el lugar que uno realmente había nacido o estaba instalado para una lucha contra las injusticias. Y entonces ese propósito de la noche a la mañana estar en soledad en una tierra extraña, rodeado de dos o tres personas, después de haber sido un personaje importante en la historia política, pues tiene detalles de trascendencia que vale la pena a veces hacerlos conocer. O sea, es importante que se llegue al conocimiento de esas luchas silenciosas que no trascendieron. Y claro, hablar de Perón y de su exilio y de su derrotero por ese mundo prácticamente desconocido es muy complicado porque eh, fuimos pocos los afortunados o los que el destino nos puso en ese lugar. Perón llegó en agosto, ya voy a entrar en detalle, Perón llegó en agosto, en los finales de agosto de 1956 a Caracas, Venezuela. Y Venezuela en ese entonces estaba gobernado por un gobierno férreo, fuerte, de Marcos Pérez Jiménez, que era un gobierno proclive a los intereses petroleros que dominaban la región. O sea, los dueños de Venezuela eran la Standard Oil y todas las compañías petrolíferas. Entonces, Pérez Jiménez no podía salirse de su rol y de su papel. Por eso fue, no digamos cruel, pero indiferente a la llegada de Perón. O sea, no le otorgó ni siquiera una visa permanente. Él estaba como turista, llegó como turista
y permaneció en Venezuela como turista, no logró lograr hacer su residencia. Entonces, fíjese cómo nunca quiso encontrarse con Perón. Yo personalmente incluso hablé con él, con Pérez Jiménez, porque yo era fotógrafo de una revista oficial. Llegué para trabajar y trabajaba como fotógrafo oficial de la revista Nuevo Ideal Nacional 2 de diciembre, que era la fecha que Pérez Jiménez había llegado al poder. Y un día en una entrevista en el Liceo Militar me encontré ahí y me dijo, sí, bueno, sí. O sea, no lo quiso recibir a Perón en Venezuela. Sí se encontró con él en Santo Domingo cuando él también estaba en el exilio. Pero bueno, no nos dispersemos en la historia. Entonces, la llegada de Perón, había un montón de muchachos jugadores de fútbol, y, en fin, pero los que estábamos en la cocina de Perón, los que participamos éramos 4 personas nada más. Y las menciono porque la historia lo tienen que saber. Isabelita, que es la compañera del general, Isaac Gileverti, que había sido chofer de Perón en Argentina, cuando él era presidente, Ramón Landajo, que era un periodista argentino de madre mexicana que estaba por el continente y se acercó a Panamá para acompañar al general, y un servidor. O sea, éramos 4 personas que estábamos alrededor del general. Isabelita, Gilaberti, Landajo y un servidor. Nosotros pasamos los momentos más desconocidos de la llegada de Perón desde Panamá a Venezuela. Y claro, el problema nuestro era que nosotros habíamos asumido que estar al lado de Perón significaba un riesgo de perder la vida en cualquier momento. O sea, había amenazas de todos los órdenes. En la Argentina se había instalado una revolución que se llamó la Revolución Libertadora, que ingresó al poder a fuerza de cañonazo limpio, bombardeó la ciudad de Buenos Aires. O sea, sin piedad se impusieron y obligaron a Perón a salir del gobierno. Entonces desataron una persecución horrenda y encarcelaron a miles de argentinos, de gente de pueblo, y a los que no encarcelaron los fusilaron. O sea, fue violento. Entonces esa revolución violenta prometía vengarse porque al asumir el poder los gobiernos de comunicación, los medios de comunicación que ya empezaban a tener función de importancia en todos los aconteceres del continente, hicieron de Perón un monstruo. Y entonces se desató un odio de venganza contra Perón. Entonces, la vida de Perón en el exilio pendía de minuto a minuto. Y afortunadamente nosotros sí lo sabíamos. O sea, salir con Perón a caminar por la calle o ir a cualquier lugar significaba que podía ser el último minuto o el último día de nuestras vidas. Al estar Perón rodeado de tanta incertidumbre y de tanta duda, bueno, quienes componíamos su séquito particular, privado, pues estamos en las mismas condiciones. No solo que teníamos una gran pobreza a nuestro alrededor, o sea, Perón había salido sin un centavo, no, se andaba con unos pesos en el bolsillo nada más. Su capital, su gran capital que tenía Perón, era un cheque que traía del Banco de América, de Panamá, que eran $64.000, que nosotros acompañamos al general a depositar en el Banco Caracas. O sea que era terrible para sobrevivir y todos nosotros, o sea, yo en lo particular trabajaba como fotógrafo de niños, o sea que nos buscábamos la vida como fuera, pero en el momento que el general había que salir con él o acompañarlo, o quedarse con el departamento o salir como salíamos con muchas veces con frecuencia, o íbamos al cine, o íbamos al Palacio de Televisa a ver boxeo con él, en fin, tratábamos de hacer la vida que él llevaba que fuera lo más compartida posible y que no sintiera el rigor después de manejar un país y enfrentar a millones de personas, encontrarse en soledad en un departamento de menos de 90 metros cuadrados en una ciudad indiferente, pues era difícil. Entonces, todos esos secretos desconocidos
uno ha creído que son necesarios que se lleven al conocimiento, que se cuente, que los que vivimos esas etapas tan desconocidas y que aún vivimos tengamos la posibilidad de contarlo para que quede como testimonio de lo que fue el exilio. Entonces, todas esas cosas pequeñas que fueron nuestros aportes, que fuimos nosotros instrumento quizás de un destino que tardamos muchos años en entenderlo. Y claro, por nosotros estar al lado de Perón se nos asignaban facultades o jerarquías que nosotros no poseíamos. Éramos los compañeros supuestamente millonarios que acompañaban a Perón. Y claro, se nos hizo una leyenda, pero también se nos hizo blanco de todas las vistas contra Perón. O sea, nosotros sabíamos que en cualquier momento podía ocurrirnos una desgracia porque no sabíamos dónde estábamos parados y no había otro lugar. Entonces, todas estas pequeñas cosas que uno trata de rememorar y trata de poner en contexto con las actualidades de hoy, sobre todo de mucha gente que hoy actúa, funciona, participa, gobierna desde el peronismo y que se ha asignado responsabilidades extraordinarias, o sea, como conducir un país en nombre de Perón. Y ni siquiera lo conocieron a Perón, mucho menos conocen estas pequeñas historias que nosotros protagonizamos. O sea, fuimos, disculpen si lo hicimos y no sabíamos que estábamos escribiendo una historia. Entonces, yo hoy me voy a referir a uno de los primeros atentados que tuvo Perón en Caracas y que no se conoce, seguramente. Salíamos Landajo, Gileberti, el general y yo, y Martínez, Rodolfo Martínez, que estaba también con nosotros. Yo me había olvidado de Martínez, que fue la persona que a mí Perón me había mandado para encontrarme con él en Caracas para iniciar la resistencia. Nosotros ya estábamos en plena organización de la resistencia en esos tiempos. O sea, esa era una de nuestras grandes tareas. Y eso de las 6 o 7 de la tarde, más o menos, salíamos los cuatro, los tres, y Gileberti iba a buscar el auto, y nosotros salíamos, bajábamos del ascensor y los parábamos en el frente del edificio, una esplanada que había en el edificio Jos Maribia, a poner una foto del edificio. Y ahí nos quedamos un rato conversando hasta que llegaba Gileberti, subíamos al auto y nos íbamos o al cine o a Televisa o a algún otro lado. Entonces, ahí viene la historia de un día, del primer día que realmente yo considero que fue el primer atentado contra Perón. Afortunadamente, el general ese día no estaba con nosotros. El almirante Sidney, que era el embajador que había puesto la Revolución Libertadora en Venezuela, tenía orquestado todo un operativo para atentar contra la vida de Perón. Y nosotros sabíamos que nos seguía gente de la embajada, pero nosotros creíamos que los seguían con la intención de informar al gobierno de Argentina cuáles eran los movimientos de Perón, porque había un pánico del retorno de Perón. O sea, el retorno de Perón fue un fantasma que pesó sobre todos los gobiernos de dictaduras que hubo en Argentina, que iba a llegar en un avión negro una noche o en un submarino por la costa atlántica del sur del continente. Entonces, nos seguían a solas. Nosotros sabíamos que teníamos alrededor 2 o 3 distintos individuos, pues se veían por la forma que vestían y cómo eran, o sea, en una Venezuela de gente morena, de gente que andaba en vestido casualmente tipo tropical y ellos andaban de traje, eran visibles y detectables muy fácil. Pero nosotros sospechábamos que era solamente eso. Resulta que ese día que salimos, el general dijo, ya voy, vayan ustedes, ya voy. Y se quedó arriba hablando con Isabelita, no sé qué, y nosotros bajamos y nos paramos en esa explanada que les digo, los tres. Gileberti, Landajo y yo, conversando mientras llegaba el general para que Gileberti fuera a buscar el auto, para que pues, íbamos a ir ese día, creo que íbamos a ir a ver boxeo.
Y cuando estamos en la conversación amena, entre nosotros tres cae un macetón, que sería un macetón de unos 20 kilos, un aparato grande entre nosotros. Levantamos desde la terraza del edificio, nos tiró creyendo que estaba Perón ahí con nosotros. Bueno, fue un desbarajuste, un gran movimiento, se llamó a la policía, se llamó a la Fuerza de Seguridad, a la Guardia Nacional, eh, participó el jefe de la Guardia Nacional, Pedro Estrada, en fin, hubo un gran despliegue, no se detectó a nadie, pero estaba la prueba del delito ahí, o sea que a cualquiera que nos hubiera agarrado nos hubiera destruido totalmente. Suponemos que creían que ahí, imagínate, del piso 12 creía que estaba Perón ahí, entonces tirando esa maceta es posible que podían, no creo que sea un mensaje porque no iban a hacerse. Bueno, nosotros nos asustamos mucho porque es natural, pero lo tomamos a risa. Y no fue tanto, porque entonces cuando interviene ya las autoridades de la policía y cuando se entera el general le contamos, estos bárbaros, dice, hay que tener cuidado muchachos, en cualquier momento acaban con nosotros. Y, en fin, o sea, estamos en el fragor de la batalla y nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Ese primer acto de la dictadura fue el indicio de que indiscutiblemente estábamos realmente en peligro todos y que no había una alternativa válida. O sea, si bien es cierto el general salía con un maletín que no sé si yo encuentro la foto, la voy a poner ahora, de que llevaba una pistola automática, pero era imposible de repelir una agresión planificada desde lugares desconocidos. Entonces, a partir de ese entonces empezamos a vivir con una zozobra, cada uno de nosotros, porque nos sentíamos perseguidos, aunque a lo mejor no éramos perseguidos, y sí sentíamos la presencia de la dictadura en todos los pasos que damos. Incluso eh, fue preocupación por nuestra familia, fue preocupación, en fin, pasó a mayores todo porque no solamente el deseo de protegerse, sino la imposibilidad de hacerlo. Y pendiente de la vida del general y el imponderable que podía haber surgido en cualquier descuido. O sea, vivíamos con miedo, inclusive sin manifestarlo. O sea, no podíamos portar armas porque sería imposible de portar armas porque Venezuela para nosotros era, quién sabe si tampoco nos seguían a nosotros los servicios de inteligencia del país. O sea, era muy difícil la situación. Por eso, contar estas historias que nos tocó vivir y que fueron momentos amargos en la vida del hombre más importante del país, históricamente hablando. Después sucederían 3 o 4 atentados más, algunos realmente de tamaña envergadura, como fue cuando volaron el auto con una bomba, el autito Opel que tenía en general, le pusieron una bomba en el motor y afortunadamente volaron los vidrios de toda una zona en Caracas. Afortunadamente el chofer Gilaberti, que había ido a buscar a la cocinera para llevarla al departamento, estaba tocando el timbre en la puerta y en eso el auto que estaba vuela en pedazos, una bomba puesta en el motor del auto. Entonces todas esas cosas, eso obligó al gobierno de Venezuela a romper relaciones con Argentina y fue expulsado. Ya era embajador en ese tiempo el general Toranzo Montero, un extragorilón, compañero de Aramburu y Rojas, que fueron los que hicieron la Revolución Libertadora. Entonces nosotros fuimos protagonistas secundarios, ignotos, desconocidos, pero de un acontecimiento extraordinario. O sea, las luchas que a veces tiene un acontecimiento político o un movimiento político, los entretelones generalmente son desconocidos y dentro de los entretelones hay grandes protagonistas porque los grandes protagonistas no necesariamente
son públicos. Muchos de los grandes protagonistas de los acontecimientos en las historias de todos los movimientos políticos de gran importancia generalmente son desconocidos. Por ejemplo, nosotros conocemos dos o tres personajes de un movimiento político que llegan al poder y que son públicamente conocidos, pero hay un entramado silencioso y oculto de cientos de personas que son los que realizan el acontecimiento. En el caso nuestro éramos 4 personas, después llega el mayor Pablo Vicente, que estaba exiliado en Brasil, llega y forma ya un grupo más homogéneo, porque ya era un hombre que manejaba el armamento, que sabía de inteligencia, que en fin ayudó muchísimo a Perón, y apareció ahí un personaje importante que me lo mandaron a mí para que lo filtrara, para que lo conociera, porque nosotros teníamos duda de que enviaron enviados desde Argentina para tratar de entrevistarse con Perón y que fueran realmente personas que venían a hacerle daño, o sea, atentar contra su vida, que fue Jorge Paladino. Jorge Paladino, yo tuve la suerte de recibirlo y pasarme 2 días conversando con él largamente para averiguar cuál era su función, a quiénes representaba y qué era su misión para llegar a Venezuela y tratar de encontrarse con Perón. Una vez que yo tuve las referencias de 2 días conversando con él, largas jornadas, hasta la madrugada muchas veces, le paso yo un informe a general y lo recibe a Paladino, y Paladino se convierte en un eje fundamental de la resistencia ya en Argentina. En fin, nosotros tenemos pequeños detalles, pequeñas historias que no son demasiado importantes en este momento de una actualidad que gira en todos los intereses en otro espacio, en otro tiempo. Pero esto es parte de una historia que es desconocida y que nosotros consideramos que también debe ser agregada a las tantas páginas desconocidas que todavía subsisten en nuestra verdadera historia de luchas, porque el peronismo ha tenido una historia de luchas en el tiempo, por eso que somos muy exigentes a los personajes que dicen representarnos hoy. Nosotros cuando recordamos todas estas actuaciones y estos desencuentros y estas luchas y estos riesgos que corrimos y que corrió el general, y vemos que alegremente hoy alguien que no tiene nada que ver con nosotros y con las luchas del pueblo argentino, en nombre del peronismo se erija en ser presidente de la nación, por ejemplo, o ministros o senadores o diputados. Entonces se dan cuenta por qué uno a veces no comparte una cantidad de cosas que se le presentan y que quiere que uno las asuma y que las considere como legales o como realmente que deben ser aceptadas. Nosotros no podemos aceptar porque hemos pasado cosas muy íntimas, de mucho riesgo, y hemos puesto en juego nuestras propias vidas. Claro, desgraciadamente la política tiene estas improntas impensadas, o sea, inexplicables, que hacen que la lucha a veces se tergiverse y que los que están al frente del poder no sepan defender lo que realmente representan. O sea, no, ellos no han luchado, esta gente no ha luchado, no conoce, incluso ni tiene conocimiento de estas cosas. Entonces esa gente es la que hoy nos representa, pero no solamente en nuestro país, en muchos países verdaderamente los grandes protagonistas generalmente quedan desplazados porque la marcha vertiginosa de los intereses junto a los tiempos los desplazan. Hay gente que se cansa, hay gente que se queda en el camino, o hay gente que no tiene suficiente inteligencia, como en el caso mío. Yo no tuve la suficiente inteligencia como para poder colarme ahí también. O sea, no quise transar con cosas innegables, o sea que también hay otras cosas de dignidad que uno no empieza a transar con cualquier opción. Entonces todas esas cosas son importantes que se conozcan, que la gente sepa cómo es la política por dentro, los secretos y los riesgos que implica. Sin embargo, a pesar de todos estos inconvenientes y la lluvia de amenazas y los riesgos y el peligro
y el miedo que se sentía también, porque no era confesado, pero se sentía miedo, porque no sabía de dónde podía venir la andanada. Nosotros seguimos trabajando por el objetivo que nos habíamos propuesto, que era organizar la resistencia en la Argentina. Y muchos de ustedes o de sus padres o de algunos de sus familiares sabrán de que llegaban directivas, grabaciones, panfletos, fotos del general a la Argentina. O sea, nosotros nunca dejamos de trabajar en lo que estábamos propuestos y la muestra más cabal de nuestra tarea es que el peronismo no desapareció, que al contrario, a medida que pasaba el tiempo y éramos castigados adentro y afuera del país, el peronismo se fue concentrando y hoy, a 40 y tantos años de la muerte de Perón, sigue siendo una opción posiblemente única en la Argentina para que tiene un proyecto de país. Entonces, no hicimos las cosas tan mal a pesar de todos los avatares que debimos soportar y si lo hicimos bien o mal, nosotros no somos quienes para evaluarlo. Nosotros solamente los que participamos y todavía por la que la providencia nos ha proliferado suerte, vivimos, tenemos solamente el consuelo de poder narrarlo, de poder contar la historia. Pero los resultados están en que el peronismo, la única mala suerte que ha tenido el peronismo de estos tiempos contemporáneos es que la gente que ha asumido el poder en nombre del peronismo no ha estado a la altura del desafío y ha olvidado los fundamentos que creó Perón de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política. Porque justicia social de Perón, de la mentalidad de Perón, no es dar dádivas ni limosna. Justicia social es generar riqueza a través de la transformación de un país que está paralizado y que hoy parece que no es gobernado por el peronismo en la Argentina. Go ahead, go ahead. Good morning. En fin, yo quería hoy hacer un relato de un acontecimiento del cual nosotros fuimos protagonistas. Afortunadamente ese día, ese momento más, mejor dicho, no estaba el general entre nosotros, si no la historia hubiese sido otra. Pero fuimos partícipes y la vimos, la vivimos, y nos cayó ese macetón, que cualquiera de los tres que estábamos ahí parados, Isaac Gilaberti, porque son nombres desconocidos, el chofer del general, Ramón Landajo, un periodista argentino, hijo de mexicana y argentino, y español, perdón, y un servidor que también participaba en esos avatares de la vida. Te quiero dejar esta historia como testimonio. No es el precio a nada, sino es el recuerdo sagrado de lo que tuvimos la fortuna de tener una razón de lucha y que afortunadamente así visto en el tiempo, pues parece que no lo hicimos tan mal.